Bueno, buenas noches, gracias al canal por haberse acercado a hacer nuestra columna, a ayudar con sus equipos. Acá tengo los dos micrófonos porque hubo una queja de algún televidente que había eco y qué sé yo. Bueno, hay un tema obligado hoy que los medios de desinformación nacionales lo explican a medias y lo explican con opiniones más que con información, que es el cierre de las listas de concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales. Nosotros tenemos que saber dos o tres cosas básicas antes de dar una opinión. ¿Y cuáles son? Siempre, desde que yo recuerde, se eligieron en las elecciones intermedias, o sea, donde no se eligen cargos al departamento ejecutivo, o sea, al intendente, al gobernador, y donde no se elige tampoco presidente, cada 2 años hay elecciones que se eligen cargos legislativos, ya sea el departamento deliberativo, como se llama en el municipio, vamos a decirlo como se llama, no se llama departamento legislativo, se llama departamento deliberativo, porque delibera. El consejo escolar, que también es elegido por el voto popular, y legisladores provinciales. Esto pasó siempre, no es novedad. Cada 2 años los bonaerenses tenemos que votar legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Pero ¿qué pasaba? Hasta esta vez siempre la boleta de legisladores provinciales venía pegada a la boleta de legisladores nacionales, que sí, eran siempre más conocidos, y en el caso que se eligiera intendente o presidente de la nación, iba pegada esa boleta. Entonces la gente se acostumbró a votar a los candidatos a presidentes y posiblemente guiaba algún voto o ganaba algún voto la lista de diputados nacionales, los que encabezaban, y la boleta de al lado, chiquitita, de legisladores provinciales, no la miraba nadie. La de concejales puede ser que la miren, porque bueno, somos vecinos, y ni hablar cuando se vota intendente, por supuesto. Pero durante muchos años, yo no recuerdo que se haya desdoblado la elección como ahora. Del 83 para acá, en la nueva democracia, como se llama, nunca pasó. No sé si antes, la verdad que tendríamos que estudiarlo. Pero vamos a hablar del siglo XXI y del 2025. El gobernador Kicillof, temeroso de ir pegado a la expresidenta que está presa y perder votos ahí, desdobla las elecciones, las anticipa, que puede hacerlo como gobernador porque es el que debe convocar a elecciones cada 2 años, y entonces quedó despegada la boleta de legisladores de la boleta que vamos a votar en octubre, que son legisladores nacionales. Para que quede claro, nosotros ahora el 7 de septiembre vamos a votar legisladores provinciales, senadores o diputados según donde se viva en la provincia, concejales de nuestro propio distrito y consejeros escolares. Y en octubre, gracias a este desdoblamiento que hizo el gobernador Kicillof, vamos a votar únicamente legisladores nacionales. En nuestro caso, en San Miguel del Monte, por pertenecer a la provincia de Buenos Aires, vamos a votar diputados de la Nación. ¿Por qué? Porque senadores de la Nación que duran 6 años ya los votamos en la última elección. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber para no confundir. Yo tengo ese vicio que todavía no lo puedo quitar, de prender la televisión y de ver canales, y la verdad que lo apago al rato, los canales nacionales, porque los periodistas dicen, uy, la gente no sabe ni qué se vota. Uy, sí, la gente no le importa, o no sabe lo que se vota, o qué se vota ahora. Pero la verdad que ellos tampoco dicen que se vota.
O sea, tampoco dar una explicación, digamos, no hacen didáctica, no lo explican bien para que el ciudadano que está viendo la televisión en un medio de información, porque la verdad que los noticieros y los programas políticos que abundan no solamente son un medio de información, como debieran ser, sino también son un medio de opinión. O sea, hoy hay más opinión de los programas políticos y de los noticieros que información. Entonces usted se guía por una opinión que generalmente no es imparcial. Generalmente responde a una ideología, a un partido o a la pertenencia que tenga el canal para un lado o para el otro. Cuando estaba Cristina Kirchner, nosotros criticábamos que había 678, un programa de televisión, y después estaba el C5N, que era un canal totalmente kirchnerista. Hoy hay muchos 678 de Milei y hay muchos canales que hablan exclusivamente a favor del presidente Milei y criticando la política en general y embarrándola más de lo que la política está embarrada, creyendo que el ciudadano va a estar más informado, y la verdad que no solo está más desinformado, sino que está más complicado, porque le sumamos todos los días una desinformación más. Entonces, vamos al punto. ¿Qué es lo que se cerró o lo que vencía el sábado a la noche? El sábado a la noche vencía el cierre de las listas de las alianzas. Ustedes saben que los partidos políticos en sí mismos están casi desaparecidos, no van más, o sea, no va más el Partido Justicialista solo, la Unión Cívica Radical sola, el Partido Conservador solo, el Movimiento de Intransigencia el Movimiento de Intransigencia y Desarrollo MID solo, los Demócratas Cristianos solo, el Frente de Izquierda es un frente, ya suma muchos partidos. Entonces, como los partidos se han atomizado y los partidos están casi explotados, digamos, porque no tienen una representación genuina, en esta ruptura de la representatividad política que hay entre los políticos y la gente, como pasa en todos lados, en el municipio, en la provincia y en la nación, se hacen alianzas. Esas alianzas muchas veces son por afinidades ideológicas, afinidades políticas, porque piensan lo mismo con respecto a ciertos temas, al rol del Estado, a las privatizaciones, al tema del sanitario, a las jubilaciones, a educación, al rol del Estado, y otras veces no piensan tan parecido, pero se juntan para poder ganar. Esto pasó el sábado a la noche, o sea, el sábado a la noche, a las 12 de la noche, ante la Junta Electoral, que tiene una oficina con el juez federal con competencia electoral, García Padilla, en el gobierno, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y tiene ahí sus delegados, tenían que receptar, por intermedio de este aparato, pero con la presencia de los escribanos y del juez federal con competencia electoral, las listas. Estas listas no se pudieron armar, sobre todo en el Partido Justicialista, en el peronismo, en el kirchnerismo, en el kicilofismo, o como se quiera llamar, en el peronismo, para llamarlo de alguna manera. Había tanta puja, tanta interna, que no se pudieron armar bien, no se terminaban de armar. ¿Por qué? Porque el gobernador decía una cosa, pretendía sus candidatos, y Máximo Kirchner decía otros candidatos, y Massa decía o proponía otros candidatos. Esta interna la estamos padeciendo todos los bonaerenses. ¿Por qué? Porque el sector de la cámpora que responde al kirchnerismo no le vota el presupuesto ni le vota endeudamientos al gobernador. Por eso nosotros estamos en una provincia, en un país también, donde no tenemos presupuesto, estamos con presupuesto prorrogado. Quiere decir que esto tiene una influencia muy importante en los gastos que debe hacer el Estado, en los recursos, de dónde obtenerlos, sobre todo con la crisis que hay entre el gobierno nacional y las provincias que no le giran la plata de la coparticipación, para decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, esto ya lo venimos padeciendo, pero hizo eclosión en ese lío que hubo ahí para presentar las listas. No se ponían de acuerdo. Como no se ponían de acuerdo,
nosotros tenemos que aprender siempre de lo peor también se aprende. Cortaron la luz de la legislatura, donde estaba una sede de la Junta Electoral de la provincia, y cortaron la luz de la gobernación. El EDELAP dice que no tuvo nada que ver con el corte de luz, pero bueno, se cortó la luz, y al cortar la luz pidieron una prórroga porque no había luz. No pueden trabajar con los celulares, a pesar de que es toda gente iluminada. Entonces le dieron una prórroga primero hasta ayer y después hasta hoy a las 2 de la tarde. Así que no sabemos todavía bien, antes de cámara, antes de salir al aire hablábamos, ¿no? Lo que fue noticia ayer, hoy ya no es noticia. Hubo listas que se presentaron, que medios importantes o que generalmente están bien informados dieron ayer como una lista, hoy nos dimos cuenta que ya esa lista tampoco existía o que esos candidatos no existían. Entonces, para resumir, las listas de legisladores provinciales, nosotros votamos nosotros estamos en la quinta sección electoral. Hay 8 secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. La primera no lo voy a decir porque se van a aburrir, pero la primera es el conurbano norte, digamos, la segunda es el centro, la tercera es el conurbano sur, la primera también tiene parte del conurbano oeste, la cuarta que es el interior, el oeste de la provincia de Buenos Aires, la quinta que es la costa, desde Monte, toda la costa, y después desde Monte Rauch terminando en Lobería y San Cayetano, la sexta que es Bahía Blanca y su zona de influencia, la séptima que está acá nomás en Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, y me falta una, y la octava que es la ciudad de La Plata, que es una ciudad que es un distrito único. Entonces cada sección vota o senadores o diputados. Nosotros esta vez tenemos que votar y vamos a votar diputados. La verdad que las trenzas y las peleitas para elegir legisladores provinciales pasó siempre. No pasó en el escándalo que hubo estos días, pero pasó. ¿Por qué pasaban desapercibidas? Porque la prensa, que desinforma muchas veces, le daba importancia al candidato a presidente o al candidato a diputado nacional, que ahí sí son más conocidos, pero yo le voy a decir la verdad, yo fui en una lista de diputados provinciales y fui diputado de la provincia de Buenos Aires, creo que fui cuarto, entraban 11, y la verdad que salvo el Monte y en la quinta sección electoral, que es donde yo caminaba para conseguir que me conozcan y para llevar mis propuestas, el resto no sabía quiénes eran los demás. Entonces hoy que la política se hace desde la computadora y desde el celular, nadie conoce a nadie, es nada más que para la trenza política o para lo que seguimos como una adicción los movimientos políticos, porque siempre intervenimos de alguna manera u otra en la política. En mi caso ya es más técnico lo que hago, no es político partidario exclusivamente. Entonces, pero la verdad que las peleitas y los codazos que hubo el sábado a la noche siempre pasaron muy desapercibidos, en primer lugar porque iba en una boleta que nadie conocía a nadie, y en segundo lugar porque hay otra cuestión, nunca fue tan grave. O sea, nunca hubo que cortar la luz, y como la política antes era más participativa, ¿qué quiere decir eso? Que había instancias para llegar a esa lista. No se llegaba a la noche a los empujones según quién tenía más fuerza o más trenzas en ese momento en un hotel. No. Se hacían en el caso del radicalismo en el Comité Provincia. Para eso, para llegar a una lista provincial, usted tenía que salir de la unidad básica de su pueblo, tenía que salir de la unidad de la quinta sección electoral, tenía que pasar instancias de participación donde los delegados de los otros pueblos lo iban votando. ¿No es cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, cuando fuimos diputados provinciales, nos votaron primero la línea interna de Monte, después el comité de Monte, después la asamblea de la quinta sección electoral. Entonces, cuando llegábamos a cerrar la lista, no había ningún inconveniente, porque ya había instancias de participación que nos habían elegido. Como la política se invirtió, es un hemisferio invertido, y ahora se elige a dedo, y cada dirigente eligen a dedo quiénes son sus candidatos, nos encontramos con grandes sorpresas. Por ejemplo, si usted nació en la provincia de Buenos Aires, es cierto, y la jurisprudencia lo dice, que puede ser candidato en cualquier sección. O sea, usted nació en Monte y quiere ser diputado provincial por la octava sección electoral o por el Gran Buenos Aires, puede serlo, porque hay jurisprudencia que lo permite, pero nunca se usaba.
O sea, era inentendible y era rarísimo que si usted había nacido en Mar del Plata, lo ponían en una lista de Vicente López. La verdad que no se usaba eso. ¿Por qué no se usaba? Porque el carácter del legislador es justamente representar a los pueblos, representar a su ciudad y a su región, que en este caso son las secciones electorales. Bueno, se ha puesto de moda, la verdad que el PRO empezó con esto de traer gente de la ciudad de Buenos Aires, de cambiar los domicilios, de buscar siempre una trampita para meter los candidatos donde se quisieran poner. Entonces ahí eso ya es normal. Por ejemplo, la sexta sección electoral metieron en Bahía Blanca y zona de influencia, pusieron gente de Vicente López, de la ciudad de Buenos Aires, de cualquier lado, porque siempre hay una trampita, que vivía con la casa en la tía, que estaba certificado, que pagaba los servicios. Bueno, todo lo que no hay que hacer lo hace la política hoy. Por eso estamos tan desprestigiados y por eso la gente, no es que no le interese, ojo, donde yo voy me preguntan de política. En cualquier mesa que hay familiar o de amigos o en el café se habla de política. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenos días. Y para muchos será... Bueno, buenas noches, gracias al canal. Buscar siempre una trampita para meter los candidatos donde se quisieran poner. Entonces ahí eso ya es normal. Por ejemplo, la sexta sección electoral metieron en Bahía Blanca y zona de influencia, pusieron gente de Vicente López, de la ciudad de Buenos Aires, de cualquier lado, porque siempre hay una trampita, que vivía con la casa en la tía, que estaba certificado, que pagaba los servicios. Bueno, todo lo que no hay que hacer lo hace la política hoy. Por eso estamos tan desprestigiados y por eso la gente, no es que no le interese, ojo, donde yo voy me preguntan de política. En cualquier mesa que hay familiar o de amigos o en el café se habla de política. Lo que la gente está es harta, no es que no le interese, estamos hartos de la política, entonces por eso no vamos a votar. Ya nos pasó en el 2003, creo, no vamos a votar, y dicen, no, que se arreglen, no me gusta ninguno, unos son chorros, los otros son locos, los otros no existen, entonces ¿para qué voy a ir? No voy, que es un signo muy importante también de civismo. Yo creo que hay que ir a votar, yo no estoy en contra aunque sea votar en blanco, como me ha pasado aquí, fui a votar en blanco, pero creo que la gente debe ir a votar. Ahora, si no quiere ir a votar, porque tiene más de 70 años, porque se va a 500 kilómetros, o porque se queda en su casa y no va a votar porque esa multa no le llega nunca ni nadie la paga, puede hacerlo, obviamente puede hacerlo, porque es un signo que también es una expresión de la democracia, que el ciudadano se quede en su casa y no vaya a votar. Familias enteras no van a votar. Fíjese usted, la elección de la Ciudad de Buenos Aires, tan bombo que hubo, y fue a votar el 52%. Y la que hubo, bueno, ya lo explicamos, la columna, esta no me quiero repetir. Quiere decir que cuando los partidos políticos, o los ex partidos políticos, porque ya los partidos políticos como nosotros los conocimos ya casi no existen, no solamente en Argentina, en el mundo tampoco, existen las alianzas entre lo que queda de los partidos políticos. Entonces, para recuperar esa representación y para recuperar que el ciudadano se sienta representado, la política tiene que cambiar y el ciudadano también tiene que cambiar. A mí, quiere que le diga la verdad, no tengo empacho en decirlo, me parece bien que la gente no vaya a votar, no es lo que yo haría, pero creo que es una expresión de la democracia, que no van a votar porque no quieren ni unos ni otros, y sobre todo que falta información precisa, porque digamos, cualquiera que, bueno, el que está en los medios o el que le interesa un poco o el que lo necesita para su estudio o el que está muy interesado, sí, hoy abre un portal del celular o de la computadora y puede saber las listas que hay y quiénes van de cada sector. Pero la verdad que la mayoría de la gente no lo sabe porque no hay información precisa. Usted hoy no, acuérdese lo que le digo, no va a haber un noticiero y no va a tener todas las listas de la provincia de Buenos Aires a senadores y a diputados provinciales. Y esto es muy importante, porque en esa legislatura, a pesar de los errores que puede tener últimamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que son públicos, es donde se hacen las leyes y las normas para que usted pueda vivir.
es donde se hace la regulación del bonaerense, donde se suben o se bajan impuestos, donde se suben presupuestos para hacer hospitales, donde se reducen servicios educativos o se aumentan servicios educativos. Entonces es muy importante, donde se realiza la planificación urbana para las ciudades, independientemente de lo que ya está prescripto en la Carta Orgánica Municipal y le corresponde a los municipios. Entonces, por ejemplo, en Monte, no conozco bien la lista de Monte todavía, de ningún partido, la verdad, porque puede cambiar a último momento, ya creo que ya tendrían que estar, pero no hubo lugares de participación. O sea, se juntaron los dirigentes, se cerraron en la habitación y tanto uno como el otro dijo: a mí me gusta fulano, mengano, sutano, pero no hubo como había antes una asamblea donde, bueno, a mí me gusta Augusto Pérez Nielsen y vamos a votarlo a Augusto Pérez Nielsen para que sea concejal en su sede partidaria. Eso no existe más. Eso es todo dedocracia y creo que es un error que nosotros estamos cometiendo de permitir eso. Tendríamos que trabajar y participar más. Mire, no es solo la política, también pasa en otras instituciones intermedias muy importantes, pasa en los clubes, pasó en la cooperativa eléctrica. No conozco bien a fondo, pero por lo que yo pude leer, puedo hablar. Y lo que pude leer y ver es que hubo una asamblea extraordinaria que eligió nuevos miembros del Consejo de Administración y sin embargo eso está impugnado y la asamblea que pasó el otro día en la cooperativa eléctrica, que designó nuevos consejeros, o sea, el equipo de consejeros de administración de la cooperativa eléctrica, que en última instancia también tiene influencia sobre nuestra vida, porque ahí se discute el coste de la luz, se discute la cantidad de contratos que se pueden realizar con empresas o con o subcontratos, concesiones y demás. Y eso influye también en nuestra vida común, influye en el servicio de internet, influye en la tarifa. Entonces eso también se hizo de una manera que según parece está impugnado por otros. El síndico impugnó eso y el otro día explicó 1 hora y media en un medio digital con un abogado por qué esa asamblea era inválida, porque había estado mal convocada, porque habían estado representando gente que ya no vivía en Monte o que no pagaba la luz o que estaba muerta. Lo que antes decían de la política, que votaban los muertos, no es que voten los muertos no se actualiza el padrón electoral y bueno, muchas veces los muertos siguen apareciendo en el padrón electoral. Eso no es culpa de la política, sino de los organismos, entre otros del Registro Nacional de las Personas, que no actualizan las fichas que van entrando ahí de defunciones y demás. Entonces es muy probable que pase otra vez que veamos un padrón con gente que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Entonces, ¿qué conclusión saco yo? Lo que pasó ahí fue un escándalo. Es cierto que fue un escándalo, fundamentalmente lo del corte de luz, pero también fue un escándalo en general lo que pasó porque ya lo expliqué anteriormente, hace años, que se vienen haciendo con otras directrices. Usted llevaba el papel, decía, bueno, esto está hecho por la 5ª sesión electoral y a ver qué dijo. Monte ya votó internamente y lo van a llevar a de candidato. San Cayetano también votó, Belgrano y Mar del Plata. Bueno, vamos a ratificar esta lista. A ver, ¿están las firmas que lo avalan? Eso no existe más. Entonces, como no existe más, pasan los escándalos que hay. Que todavía hoy, a los que seguimos estos procesos, vemos que hay puteadas de todo tipo y todo color. Nadie quedó conforme. Por ejemplo, los intendentes del PRO, 4 o 5 intendentes del PRO que ya habían ido a una alianza con Milei, cuando se dieron cuenta que los querían manejar en sus propios distritos, se pasaron todos a Somos Buenos Aires, como el intendente de Junín, que era del PRO Libertad Avanza, y ahora se pasó a Somos Buenos Aires, que Somos Buenos Aires es una agrupación, digamos, que es nueva, apareció hace un mes,
y está representada por los radicales, por peronistas que no están de acuerdo con el oficialismo peronista, con intendentes del PRO, con lilitos que pusieron, por ejemplo, el primer senador en la sexta sesión electoral, y con otros enojados que se fueron, como una fuerza del centro, digamos. Pero vamos a decir toda la verdad, porque si criticamos a la Libertad Avanza, que hizo las listas desde la oficina de Karina Milei, o criticamos al peronismo, también vamos a criticar al radicalismo y a sus fuerzas aliadas, porque esta es la verdad. También el radicalismo y sus fuerzas aliadas tuvo serios problemas para hacer la lista, empujones, truchadas, personas que querían ser o que les habían propuesto ser en primeros lugares, por ejemplo, y después aparecieron en terceros o quinto, y todo eso. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Y lo vamos a mejorar con la participación, como siempre terminamos esta columna. Hay que participar, hay que ir a... Tengo muchos temas para hoy, pero lamentablemente la columna es corta, no es corta, es larga, pero quiero decir que la hago una vez por semana. Teníamos muchos temas para hoy, ¿no es cierto? Temas importantes, lo que está pasando en el Garrahan, lo que está pasando con la corrupción en el gobierno, lo que está pasando en el mundo que nos trae muchas complicaciones de cerca, algunos quizá beneficios, lo que está pasando con la producción agropecuaria que se está liquidando ahora y va a entrar plata fresca, los compromisos que tenemos con el fondo, todas estas cosas que parecen lejanas, que no se informan bien, porque esta es la verdad, y influyen en la vida de cada uno de nosotros. Así que bueno, esperemos que haya servido de algo, que haya sido didáctica esta columna, y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.